Conforme la Super Nintendo ganaba popularidad en el mercado, muchos videojuegos se atrevieron a llevar al límite la consola, ofreciendo gráficos y jugabilidades novedosas para la época, y ni qué decir de la ambientación sonora, así como un mundo totalmente enorme lleno de lugares por explorar. Incluso algunos tuvieron la necesidad de agregar adiciones extras, como chips implementados en sus cartuchos, para ayudar a incrementar el poderío gráfico. Como uno de los títulos de lanzamiento de la Super Nintendo, F-Zero deslumbró a los jugadores con el uso de gráficos en modo 7, un modo gráfico especial presente en el hardware de la Super Nintendo, que permitía estirar y rotar una textura plana con facilidad, con carreras simuladas de alta velocidad sobre un paisaje urbano futurista. Su uso del modo 7 para un juego de carreras sentó las bases para Super Mario Kart y muchos otros títulos de carreras de Super Nintendo. Los controles suaves y el ritmo rápido de F-Zero lo diferencian de los juegos de carreras más lentos y torpes que lo precedieron, e inspiraron una serie de juegos de carreras modernos de ritmo rápido, y varios seguimientos en la franquicia F-Zero. Si bien algunos de los gráficos de Super Castlevania 4 no se mantienen tan bien hoy como algunos otros títulos de la Super Nintendo, la banda sonora fue estelar. Desde la inquietante melodía de órgano en el nivel de apertura hasta la escasa música de jazz en el escenario de la biblioteca, Castlevania partitura con una banda sonora que establece un nuevo estándar, especialmente por ser uno de los primeros grandes lanzamientos en el hardware. También hay algunos toques gráficos agradables, como los ectoplasmas transparentes y que cambian de color en el vestíbulo de entrada, y cuando habitaciones enteras giran alrededor de Simon, mientras cuelga de un accesorio en su látigo. Para los entornos rotativos, los programadores de Konami se pusieron creativos para solucionar las limitaciones del modo 7, dado que solo puede usarse el modo 7 en fondos y no en sprites. Se crearon sprites para los elementos de primer plano como plataformas, que normalmente serían parte del fondo, y en realidad rotaron el resto del fondo. En general, Super Castlevania 4 fue un impulsor de sistema líder en el momento de su lanzamiento, incluso si no es tan impresionante como algunos de los títulos posteriores de la consola. Winter Gold es un videojuego de deportes de invierno de 1996, desarrollado por Funcom, siendo este un juego poligonal en 3D. Las imágenes en 3D fueron impulsadas por el chip Super FX 2, una mejora del procesador Super FX de Argonaut Software, utilizado anteriormente en Doom y Yoshi's Island, colocándose como uno de los videojuegos deportivos con un gran realismo en su época, incluso catalogándose como uno de los más exigentes para la consola de Super NES. En el título se elogiaron la presentación, el ritmo rápido, los gráficos poligonales en 3D, la banda sonora y los controles de estilo techno, pero algunos se sintieron medio conformes con respecto a la jugabilidad y el diseño de sonido. En Yoshi's Island, el jugador cuida a Baby Mario a lomos de un Yoshi, a través de varios peligros caricaturescos y entornos exuberantes y caprichosos. A diferencia de los juegos anteriores de Mario, el jugador solo controla a Yoshi, y Baby Marito lo acompaña en el viaje. Yoshi's Island se destaca entre los juegos de Super Nintendo por su estilo gráfico único, que muchas veces se parece a crayones dibujados a mano, tela de retazos o arte de acuarela. Al igual que Star Fox, Yoshi's Island se benefició de un chip de coprocesador gráfico, en este caso el Super FX 2. Este chip permitió impresionantes efectos de manipulación de sprites vistos a lo largo del juego. Desafortunadamente, esta entrega apareció en el mercado cerca del final de la vida útil de la Super Nintendo, lo que lo convirtió en uno de los mejores, pero menos jugados juegos en la plataforma. Básicamente no había juegos de consola en el momento de SimCity, salvo quizás Mario Paint, que permitiera a los jugadores ser tan creativos, asumiendo el trabajo de alcalde y urbanista todo en uno. Los jugadores son libres de construir una ciudad como quieran, siempre que tengan los recursos, gestionar suministros, crear una ciudad a tu propia imagen e inevitablemente lidiar con una crisis tras otra, con la esperanza de apaciguar a los ciudadanos. Es lo que hace que un juego como SimCity funcione, y fue prácticamente el primero de su tipo. Puede sonar estresante, pero también es una maravilla total. Si bien Secret of Mana ciertamente tenía gráficos bellamente detallados e hizo un mejor uso de la tecnología modo 7, con sus secuencias de vuelo del mapa mundial que la mayoría de los juegos de Square,
Secret of Mana se menciona principalmente por su banda sonora. Si bien el chip de sonido de Super Nintendo era mejor que cualquier otra máquina de juego de la época, pocos juegos lo usaron con tanta eficacia como Secret of Mana. La banda sonora compuesta por Hiroki Kikuta manaba más allá de tener las melodías memorables, que hasta ese momento era como muchos definían, una banda sonora buena para un juego. Square y Kikuta lograrían emular los sonidos de todo tipo de instrumentos con una precisión asombrosa. En general, la música en esta entrega fue impresionante para su época, incluso para el hardware de sonido de Super Nintendo más que capaz. Los juegos de lucha uno contra uno estaban de moda a principios de los 90s, antes de que Doom y Wolfenstein iniciaran la era de los juegos de disparos en primera persona en 3D, y Killer Instinct es uno de esos juegos que te deja preguntándote de por qué no sigue aquí hoy. Después de todo, la mecánica y los combos son más profundos, en comparación con juegos como Street Fighter. Killer Instinct también tiene una banda sonora bastante memorable, y una trama delgada como el papel para acompañarlo, pero no juegas juegos de lucha por la trama, y la jugabilidad de Killer Instinct es excelente, difícil de dominar, pero muy gratificante una vez que lo entiendes, y ni hablar de esas ambientaciones y gráficos, que no le pedían nada a la versión de arcade. ActRaiser es un juego de género híbrido, en el que desbloqueas áreas del mapa en un nivel de acción de desplazamiento lateral, y luego administras el estilo de simulación aérea del mundo en expansión, al estilo Populous o SimCity solo con monstruos. Además de la convincente jugabilidad híbrida, los gráficos también eran bastante buenos para la época, aunque no había nada que otros juegos de Super Nintendo no hubieran hecho. Lo que realmente hizo que ActRaiser se destacara fue la impresionante banda sonora de Yuzo Koshiro. Sus composiciones para el juego no solo son increíblemente bellas y apropiadas para el escenario, sino que llevaron el chip de sonido de Super Nintendo al límite. A Uematsu de Square a menudo se le atribuye bandas sonoras orquestales compuestas para la APU, unidad de procesamiento de audio de Super Nintendo. Algunas de las piezas de Koshiro se sienten ocupadas y grandilocuentes, otros son lentos y pensativos, otros todavía son pacíficos y serenos, ya sea con una instrumentación simple o llena de instrumentos y temas superpuestos. Esta APU de Super NES es lo más cercano que ha sonado una orquesta tocada en el juego. Gráficamente hablando, este es un juego muy avanzado para el sistema en el que se encuentra. A diferencia de los personajes de la mayoría de los juegos de rol de Squaresoft de la época, Mario tiene un mayor nivel de movilidad y animación. Puedes moverte libremente en círculos, saltar en diferentes direcciones, etc. Los sprites de los personajes de Super Mario RPG se crearían en estaciones de trabajo SGI, muy parecidas a las que se usaron en Donkey Kong Country, y el juego usó el modo 7 para expresar un entorno similar al 3D. La adición de algunos efectos de luces y sombras elegantes hace que algunos elementos del juego, como escaleras y pilares, parezcan 3D en tiempo real. Super Mario RPG fue uno de los pocos juegos de la consola lanzados fuera de Japón que utilizó el chip S1 de Nintendo. Este pequeño chip permite que el juego obtenga más procesamiento, capacidades de memoria y almacenamiento y comprensión de datos, entre otras cosas de la consola. Dado que Super Mario RPG es un juego de rol de Squaresoft, también puede esperar un audio de primer nivel, contando con su chip SPS 700 de Sony, proporcionando 210 efectos de sonido. Este raro título es probablemente uno de los mejores ejemplos de un juego que te hará preguntarte si estás viendo un juego de disparos de Sega Saturn o PlayStation en lugar de algo que se ejecuta en la máquina de 16 bits de Nintendo. La creación del creador de Torrican, Manfred Trenz, R2 estuvo en desarrollo durante más de 2 años y pasó de ser un shoot'em up horizontal estándar al juego que vemos hoy. Por supuesto, se hicieron numerosos ajustes a los gráficos a lo largo del camino y se nota, además de los sprites masivos, las impresionantes explosiones, los primeros planos transparentes y los fondos repletos de efectos de paralaje. Hay muchas situaciones que normalmente harían sudar a la Super NES. En R2 puedes tener una gran cantidad de sprites volando por la pantalla, sin siquiera una pizca de ralentización. Si te atraen los jefes masivos, encontrarás una gran cantidad de ellos aquí. El jefe al final del nivel 6 mide más de 2 pantallas de alto, incluso con su gran tamaño. Los jefes son todos interesantes, detallados y sirven como motivación para llegar al final de cada nivel.
Para aquellos que no lo vivieron, es difícil relacionar lo increíble que era Super Metroid. En el momento de su lanzamiento, Nintendo ejecutó casi todos los elementos de este título de acción y aventuras a la perfección, lo que lo convierte en uno de los juegos más atmosféricos y cargados de emociones en cualquier plataforma. Ningún otro videojuego de la época igualó la sensación de exploración otorgada por el enorme mundo del juego hábilmente diseñado de Super Metroid, un mundo repleto de pasillos secretos y abundante variación. En ciertos puntos del mapa encontrarías jefes gigantes en múltiples pantallas, potenciadores inesperados o toques ambientales conmovedores, como un inofensivo robot ayudante atrapado en una estación espacial abandonada. Super Metroid cautivó a los fans de Nintendo al ampliar y adoptar las tramas y escenarios de los dos primeros juegos de Metroid. Los veteranos reconocieron fácilmente las áreas, los enemigos, los potenciadores y la tradición entretejida del Metroid original de 1986 lanzado en la NES. Impulsado por su motor Overworld personalizado, que se usó por primera vez en la versión amiga original de Draken. Draken 2 hizo un excelente trabajo al simular la profundidad tridimensional sin un chip Super FX o la tecnología modo 7, en lugar de usar escala de sprites y renderizado rudimentario, debido a que la campaña principal de navegación del juego usó solo un poco más de la mitad de la pantalla. Pudo funcionar sin problemas en el hardware Super NES estándar. Los paneles superior e inferior son completamente estáticos durante la navegación por el mundo. Vale la pena mencionar que las tasas de fotogramas tienden a sufrir cuando hay muchos sprites en la pantalla a la vez, y en este caso Draken 2 pudo sacar provecho de su motor Overworld. Este es otro juego de Super Nintendo de Kirby, que utilizó el chip SA1 para obtener una potencia de procesamiento adicional. Superstar tenía mucho que ofrecer en términos de variedad y gráficos extremadamente coloridos, por lo que necesitaba toda la ayuda adicional que pudiera ofrecer, comercializado como 8 juegos en uno. El segundo esfuerzo de 16 bits de HAL Laboratories, con la mascota rosa, proporcionó a los jugadores 7 pequeñas secciones de plataformas y 2 minijuegos. Gran parte de estos microtítulos consistían en las plataformas familiares y la capacidad de copiar el juego, por el que se conocía la franquicia Kirby. Algunas nuevas adiciones a la fórmula incluyeron darle al héroe empalagoso un ayudante que otro jugador podría controlar. Aquellos que querían un descanso de las plataformas podían probar el modo arena, que enfrentaba a la superestrella contra el temido Rey Dedede. En 1994, Nintendo comenzó a sentir el calor de las consolas de próxima generación, como la Atari Jaguar, 3DO Interactive Multiplayer y la próxima Sega Saturn. Necesitaba un pequeño milagro para demostrar la relevancia de su vieja consola de Super NES frente a las consolas que podrían producir juegos mucho más sofisticados gráficamente. Ese año, el desarrollador británico Rare entregó la gracia salvadora de Nintendo en bandeja de plata, con una importante innovación gráfica. La empresa creó modelos 3D detallados de personajes, enemigos y escenarios de Donkey Kong, y luego los convirtió en gráficos 2D animados que podían mostrarse en la Super NES. Rare logró la hazaña de manera tan convincente que a algunos críticos les pareció que la Super Nintendo podía generar gráficos 3D de alta calidad por sí misma. Donkey Kong Country fue el éxito de la temporada navideña de 1994, colocando a Nintendo firmemente por delante de Sega Genesis en la carrera de consolas domésticas de 16 bits. El juego original Tails pesaba 48 megas y presentaba voces de audio transmitidas, siendo posible gracias al programador de sonido Hiroya Hatsushiba. Este motor de sonido se tituló Controlador de Voz Flexible y superó la pequeña capacidad de memoria de audio de Super Nintendo, intercambiando muestras vocales cortas sobre la marcha. Tales of Fantasia también es conocido por una de las pocas técnicas gráficas de modo 7, que no implica el dibujo previo o el uso de chips externos. En cambio, el juego maneja la reproducción de sprites sobre la marcha únicamente a través de su propio software. Esta técnica se usa cuando el sprite de un jugador se estira verticalmente al pisar un punto de guardado. Pocos juegos que dieron el salto de NES a la Super NES pudieron presumir del tipo de transformación asombrosa que tiene Mega Man X. Si bien las muchas entradas en NES en este punto fueron lo suficientemente divertidas por derecho propio, hubo pocas innovaciones entre cada título, ya que la serie acumuló una gran cantidad de juegos nuevos año tras año. Mega Man X cambió esto al plantar secretos en cada etapa, otorgando partes actualizables al androide titular.
e introduciendo nuevos personajes como Sigma y Zero, que siguen siendo icónicos hasta el día de hoy. Además, si te gustan los jefes gigantes e imposibles al final de tus partidas, este te ofrece uno de los mejores. Mega Man X también ofrece un gran soundtrack, con numerosos temas que armonizan con gran intensidad cada área en la que el héroe debe adentrarse. Axelay es un shoot'em up, creado por Konami que alterna entre tercera persona, etapas pseudo 3D modo 7 y etapas de desplazamiento lateral horizontal. Los escenarios 3D en Axelay tienen un magnífico efecto de horizonte, dándoles una agradable sensación de profundidad. Las etapas 2D cuentan con grandes sprites y mucha acción con poca ralentización, lo que avergüenza a festivales de ralentización como Gradius 3 y Super R-Type. Como cualquier gran shoot'em up, Axelay tiene algunos jefes grandes, locos y memorables, uno de los cuales es un gran ogro en llamas, rodeado de lava en movimiento que agita sus brazos de múltiples segmentos hacia tu nave mientras escupe montones de bolas de fuego. La Super NES no era exactamente conocida por los shoot'em ups, pero de los que aparecieron en la consola, Axelay se destaca por sus configuraciones memorables, su excelente banda sonora y sus gráficos mejorados en modo 7. Star Fox, un shooter espacial, superó los límites técnicos de la Super Nintendo, mucho más allá de otros juegos de la época. Logró esta hazaña con su chip, el Super FX, que se envió en cada copia del cartucho del juego Star Fox. El chip permitió a Star Fox generar gráficos de polígonos 3D complejos y sombreados, con una velocidad de fotogramas relativamente alta, una tarea que el conjunto de chip nativo de Super NES por sí solo no podía manejar. Además de ese logro técnico, Star Fox fue simplemente genial para jugar. Los propietarios de la consola compraron Star Fox en masa, lo que inspiró a Nintendo a continuar con la franquicia en las sucesivas consolas de juegos de Nintendo. Incluso con los grandes hitazos de la serie, como Final Fantasy 7 y 9, hay una razón por la que tantos fanáticos del RPG japonés citan a Final Fantasy 6 como el mejor juego de la franquicia. En primer lugar, este fue el primer juego de Final Fantasy que se alejó de un entorno medieval tradicional y se adentró en territorio steampunk. Además, este también fue el primer juego de la serie que se trataba de algo más que hacer cosas con cristales. Luego vinieron todas las mejoras gráficas y de sonido, con una gran cantidad de contenido posterior al juego, y una de las mejores bandas sonoras de la historia. Final Fantasy VI es fácilmente el más querido de los títulos retro de la saga, una verdadera obra maestra que define el género, siendo uno de los juegos más importantes en la historia de Square, y ayudó a establecer el punto de referencia de lo que inevitablemente se convertiría esta serie. Contra 3 Alien Wars es un videojuego corto con pocos niveles en su haber, al igual que sus entregas clásicas, pero en términos de calidad artística, jugabilidad, escenarios, gráficos, atmósfera y sonido, les pasa por encima fácilmente no solo a sus primeras entregas, sino también a muchos otros títulos de la consola, y es que el nivel de frenetismo que ofrece el juego va más allá, aprovechando cada una de las cualidades que tiene la Super Nintendo para ofrecernos lo más importante que debe tener un videojuego, su diversión, y es que esta entrega te la puedes rejugar varias veces y no termina por aburrirte, salvo que prefieras los títulos un poco más despacios y sin tanta acción, pero si no, Contra 3 te maravillará de principio a fin. Aunque F0 fue una proeza técnica impresionante y muy rápido, considerando que fue uno de los primeros juegos de Super NES. Super Mario Kart sigue siendo el juego modo 7 por excelencia para muchos fans de Nintendo. Gráficamente amplió la fórmula de F0 al agregar obstáculos a escala como tuberías y las mentadas rocas picudas, junto con más detalles en las superficies de la pista. Puede que esto no suene como un gran problema, pero cuando se aprende acerca de las limitaciones del modo 7, se comienza a apreciar el trabajo adicional que se realizó para implementar estos elementos adicionales. El modo 7 solo puede funcionar en fondos en lugar de sprites. Debido a esto, cada tamaño entre comillas de un oponente u objeto de obstáculo que se aproxima debe dibujarse previamente, lo que resulta en una transición bastante entrecortada entre un número limitado de tamaños cuando el jugador se acerca a ellos, debido a que todos estos elementos adicionales ponen una carga más pesada en el procesamiento del modo 7. Algunos pueden afirmar que Super Mario Kart en realidad empujó el hardware de Super Nintendo más que F0. Sin embargo, debemos recordar que Super Mario Kart también usó un chip DSP para mejorar los gráficos del modo 7, un chip que F0 no usó.
Para muchos este fue uno de los mejores, sino que el mejor videojuego para su consola, y no es para menos. A Link to the Past tomó todo lo bueno de The Legend of Zelda para NES, un entorno fascinante, mazmorras desconcertantes, un sentido de aventura épico y exploración, y lo multiplicó por 5. Agregó una historia épica que se entrelaza hábilmente a lo largo del juego, misiones en miniatura para completar, y pollitos para atormentar. Agrega esto un mundo oscuro paralelo para superponer el normal, que en sí mismo es enorme, y tienes un gran juego para explorar. Cuando la gente dice que Square estaba en su apogeo absoluto en los años 90, se debe en gran parte al RPG japonés alucinante como este. Chrono Trigger no solo te dio un gran mundo abierto para navegar y explorar, sino que cambió ese mundo una y otra vez, según el periodo de tiempo en el que estabas jugando, al incluir misiones secundarias, la progresión de la trama y ofrecer una amplia gama de secretos por descubrir. Esta característica también permitió a los jugadores aprovechar el viaje en el tiempo para manipular el futuro, una idea que todavía es sorprendente hasta el día de hoy. Agrega uno de los elencos más agradables en cualquier juego de rol y obtendrás este clásico, siendo catalogado como uno de los mejores juegos de Super Nintendo. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos juegos de Super NES? ¿Cuáles de estos ya jugaste? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.